Bueno, pues se acerca una de las tradiciones mexicanas más importantes. Hoy estamos a 16 de octubre del 2025 y esa festividad de la que hablo, esa costumbre tan bonita de la que hablo, es la del Día de Muertos. Tan importante es que Disney hizo una película basándose en esta tradición tan bonita de nuestro país. Muchas veces, o muchas personas o creencias, pues no están de acuerdo en que se dé como culto a la muerte. Sin embargo, yo voy a hablar acerca de lo que a mí me corresponde. Como ustedes saben, soy psicóloga clínica y tengo dos posgrados en tanatología, uno en tanatología y otro en tanatología clínica, y pues ya un poco de experiencia en el tema. Solo que aquí yo me encuentro con que las personas sí saben más o menos para qué es un tanatólogo, porque cuando alguien cercano a ti sufre una pérdida, pues tú le dices, oye, busca un tanatólogo, busca una tanatóloga que te ayude. Sin embargo, yo creo que hay como una duda grande de pues, ¿qué es realmente la tanatología? Y la tanatología no es más que el estudio de la muerte y todo lo que hay alrededor de la muerte. Como que, por ejemplo, pues enfermedades y todo tipo de enfermedades. Esto no tiene por qué ser una enfermedad terminal, puede ser una enfermedad crónica. Simplemente una enfermedad te cambia la vida y ahí estamos hablando de una pérdida. Ajá. Y con mayor razón, una enfermedad que ya es terminal, que ya nos va llevando a las fases últimas de nuestra vida, pues es aún más, digamos que hablando de la muerte y hablando de la tanatología. Sin embargo, la tanatología puede abarcar cualquier tipo de pérdida. Ujú. La tanatología abarca también los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son todos los cuidados que requiere una persona para sentirse lo mejor posible cuando está enferma. Y no necesariamente es cuando ya está muriendo. Hay personas que están en cuidados paliativos por años. Entonces, depende de la situación, depende del caso, se requieren cuidados paliativos, como por ejemplo para que las personas no sientan dolor, como un tratamiento, no sé, más hacia el bienestar de la persona en un caso de cáncer ya terminal. O sea, varía mucho los cuidados paliativos, pero no necesariamente son, repito, para cuando las personas ya están a punto de morir. ¿Ok? Aquí también pues se abarca todo tipo de muerte y con esto quiero decir que, bueno, abarca una muerte porque pues ya la persona vivió mucho y, y las enfermedades que se acumularon a lo largo de su vida pues lo hicieron morir. O una muerte repentina como puede ser un infarto, una muerte violenta como puede ser por tristemente lo que está ocurriendo en todo el mundo, que puede ser por cualquier tipo de ataque. Eh, una muerte generada por nosotros mismos, ajá, cuando nosotros decidimos que ya no queremos estar en esta vida. Sin embargo, dentro de la tanatología, o sea, de la tanatología sí se habla exclusivamente acerca de la muerte, pero ¿qué es la muerte? Es una pérdida, ajá. Entonces nos vamos a dirigir un poco más a todo tipo de pérdidas, ¿ok? Tanto por muerte o porque una persona ya no esté con nosotros, como por algún tipo de pérdida. ¿Qué tipos de pérdidas? Por ejemplo, un divorcio. Un cambio de casa es una pérdida porque a lo mejor vas a dejar una casa que amabas y te vas a cambiar a un lugar en el que no estás seguro, en el que no te sientes bien, o en el que simplemente todavía no te adaptas. Es un cambio y estás perdiendo algo. Claro que tiene una ganancia, ¿no?
Hay pérdidas que no nos, a veces decimos, ¿y esta pérdida qué? ¿No? O como, ¿por qué es una pérdida? Las pérdidas de aquello que no pudimos hacer también es considerado una pérdida. Que bueno, yo soñaba con ser modelo, pero nunca lo logré. Entonces, pues también se considera una pérdida, porque a veces el no haber logrado algo en nuestra vida, pues conlleva vivir un duelo. Ajá. Puede ser también pérdida del trabajo, pueden ser pérdidas de objetos materiales por cualquier causa, puede ser un desastre natural, por ejemplo, y puedes perder muchas cosas, ¿no? Tu seguridad, simplemente, cosas materiales también. Entonces, bueno, un tanatólogo puede acompañarte durante todos estos procesos y como lo he dicho en otros videos, cada uno de nosotros tenemos nuestro umbral, por así decirlo, de cuánto dolor podemos soportar. Y esto no hablo físicamente, hablo emocionalmente. A veces lo que para mí es como, ay, ¿cómo es posible que te pongas a llorar porque se murió tu hámster? ¿No? Pero para la otra persona su hámster lo era todo. Y es un dolor muy profundo y es un duelo que puede durar durante mucho tiempo y esto puede ser normal. A veces puede convertirse en algo que ya va más allá de un duelo, por así decirlo, normal, ¿no? Que aquí utilizar la palabra normal, pues no me gusta tanto, sin embargo, que es lo que estaría dentro de un estándar de lo que es un duelo. Ajá. Y bueno, justamente hablando de esta parte del duelo, pues el duelo también está dentro de las pérdidas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que pierdes algo, pues te va a doler. Y dependiendo de muchos factores y muchas circunstancias, va a ser el dolor por el que transites, el tiempo que dure ese duelo. Y, y pues aquí, justo hablando del duelo, es bien importante iniciar con ese proceso. Muchas veces cuando muere alguien cercano a nosotros, nos queremos hacer como los fuertes o simplemente porque así nos enseñaron, entonces nosotros somos como el pilar de la familia y entonces nosotros vamos a ser los fuertes, la gente se tiene que apoyar en nosotros y pues no lloramos y tratamos de no sentir o sentir lo menos que se pueda y así vamos por la vida, ¿no? Pasa un tiempo y tú derecho o derecha, sin manifestar ningún signo de dolor. Eh, y aquí justamente el no iniciar con un proceso de duelo se puede convertir en algo más fuerte. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia? ¿Cuántas personas perdieron familiares y no pudieron velarlos, no pudieron darles sepultura como ellos hubieran querido, no pudieron tener esos rituales a los que estamos acostumbrados? Simplemente el velorio, no lo pudieron hacer por riesgo al contagio, por todo lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué pasó? Aparte de que estábamos viviendo una situación bien complicada que no sabíamos ni qué estaba pasando, los datos y las estadísticas arrojan que hubo un incremento, pero mayúsculo, en depresión y ansiedad. ¿Qué pasa cuando tú no puedes, cuando tu familiar fallece y tú no inicias el proceso de duelo? Tú no ves la caja, el ataúd, tú no lloras ahí enfrente del ataúd, no sabes, simplemente te entregan algo había casos en donde ni siquiera te enseñaban a tu familiar, ni siquiera sabías si era tu familiar. Entonces la gente no iniciaba con el proceso de duelo y su mente no entendía bien qué estaba sucediendo y no vivían ese duelo. ¿Y qué pasaba? Bueno, que entonces empezaban a tener insomnio, a sentir una tristeza muy profunda que se convirtió en depresión. Ese insomnio se empezó a convertir en
en ansiedad, en sentir esa necesidad de estar como moviendo los dedos, activo, un poco las manos sudorosas, el corazón un poco agitado, hasta llegar al punto de los ataques de pánico. Y quienes los han vivido saben de lo que estoy hablando, que es algo terrible. Y esto aumentó muchísimo y muchas personas tuvieron que acudir a consultas psiquiátricas, tanto a terapia psicológica, pero también a consultas psiquiátricas y a tomar medicamento psiquiátrico, que es muy bueno también porque, bueno, hay casos en los que es necesario y, y como he mencionado en otros videos, no hay salud sin salud mental. Entonces, si tú estás con ataques de pánico en el día, ni siquiera eres funcional. Esto puede llegar a, hacer que tú dejes hasta de trabajar, que te despidan del trabajo, que tú mismo dejes el trabajo. Entonces, es bien importante iniciar con el proceso de duelo. Es bien importante, le tenemos miedo al dolor. Pues sí, ¿a quién le gusta sentir dolor? A nadie nos gusta sentir dolor, tanto físico como emocional, o sea, a nadie nos gusta sentir dolor. Sin embargo, dentro de una pérdida es muy sano sentir dolor. Entonces, justo estas tradiciones a nosotros nos ayudan. Yo no sé las creencias de cada quien, ¿no? Bueno, les ponemos hasta comida y cosas así, porque bueno, tenemos la creencia aquí en nuestro país de que van a venir nuestros muertos y hasta van a comer de lo que nosotros les estamos poniendo en el altar. Pero la realidad es que hacer esas cosas más bien es para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque puede que la muerte de tu familiar haya sido muy reciente y entonces te das la oportunidad de tenerlo en un altar, de tener una foto, de hablar con él, de hablar con ella, de llorar, de sentir, de recordarlo, de vivirlo, de honrarlo. Y lo mismo, si ya tiene tiempo, si ya pasaron años de que ya no está, pues recordarlo, honrarlo, volver a llorar, no pasa nada, está bien. El problema es el miedo que le tenemos a llorar, el miedo que le tenemos al dolor. Lo que nos dice la gente es que ¿por qué le sigues llorando? Una cosa es recordar a nuestro familiar y que se nos salgan las lágrimas, y esto puede pasar durante toda la vida. O sea, puede ser que perdiste a tu papá hace 20, 30 años y en su cumpleaños lo recuerdas y lloras y no pasa nada, a que, bueno, ya esto se vuelva algo. A mí no me gusta usar este término, se utiliza mucho en tanatología, pero me parece que también ya lo están como tratando de dejar, que es el duelo patológico. Un duelo patológico se dice que es cuando ya se convierte precisamente en ansiedad, en depresión, pues en otro tipo ya de circunstancias, de situaciones o de trastornos, o en donde ya pues enferma nuestra mente. Son dos cosas, dos cuestiones muy distintas. El problema es que si nosotros no vivimos las etapas del duelo, desde iniciarlo, podemos caer en un duelo de esta magnitud y podemos llegar a estar tristes para toda la vida y a sentir que la vida ya no tiene sentido para toda la vida. Y vivir porque pues estoy vivo, pero no porque quiera, ni porque tenga ganas, ni porque me dé ilusión la vida, ¿sí? Esos son dos extremos. Una cosa es sentir tristeza, una cosa es hacerle a un altar a las personas que hemos perdido y recordarlas y que se nos salgan las lágrimas, está bien. Y algo muy distinto, que nuestra vida cambie, pero cambie hacia irnos hacia el lado más oscuro. Yo puedo hablar por lo que sé, por la teoría, porque he acompañado a muchas personas en su proceso de duelo, pero también porque lo he vivido en carne propia. He pasado
por duelos y por muertes de personas muy cercanas a mí. Y justo hoy me avisaron que un tío falleció. Éramos muy cercanos, mi tío y yo, de niños, todavía en la adolescencia, pero después él, tristemente, pues, eh, le dio Alzheimer, empezó con estos síntomas y hoy, el día de hoy falleció. Y pues sí me duele, sí, sí lo recuerdo, pero no es tanto como, por ejemplo, que hace 2 años falleció mi mamá. Y la muerte de mi mamá fue terrible porque fue todo un proceso de una enfermedad que, bueno, ya lo contaré, lo he platicado, me parece que en otros videos, no sé si en TikTok. Y fue una muerte muy dura. Y a pesar de que llevé acompañamiento y a pesar de mis conocimientos y a pesar de pues de yo misma, o sea, de ser tanatóloga, tengo que pasar por ese proceso y lo pasé. ¿Cuál es el fin del duelo? El fin del duelo no es superar la muerte de un ser querido. Eso nunca se supera. Eso se queda con nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, para toda la vida. El fin del duelo es llegar a la aceptación. ¿Y qué es la aceptación? Bueno, cuando me doy cuenta de que realmente ya no está mi familiar conmigo, ya no está mi mamá conmigo, pero yo puedo seguir. Mi vida cambió, sí, sí cambió, y la de todas las personas que están viendo este video, que han perdido un ser querido, saben cómo cambia la vida, pero no quiere decir que ya mi vida no tenga sentido. Sí cambió, sí, claro, sí cambió. La sigo extrañando, por ejemplo, a mi mamá, por supuesto que sí, a mi abuelita, a una tía muy cercana. Y no hay como el llegar a la aceptación. Y bueno, ya poco a poco hablaremos. Esto es como un resumen de lo que es la tanatología, de lo que es el duelo, de lo que es un proceso de duelo. Ya después podemos profundizar un poco más acerca de estos temas. Me gustaría dedicarle lo que queda de este mes a este tema tan bonito, que muchas veces le tenemos mucho miedo. ¿Y por qué no vamos a tener miedo? Pues sí, es algo que no sabemos qué va a pasar. Nadie ha venido a decirnos exactamente. O sea, hay creencias. Hay religiones que dicen que de una manera, que de otra, que si morimos vamos a ir aquí, allá, que si reencarnación o que si el cielo, el infierno. Pero la realidad la vamos a saber hasta el día que nos pase. Entonces, el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber realmente qué es lo que va a suceder, más aparte cómo me va a pasar, duele, me va a doler, me voy a sentir mal, ¿qué va a pasar? Por supuesto que da miedo. Sin embargo, entre más tocamos, entre más hablamos acerca de este tema, el miedo se va como esfumando, porque al final de cuentas, para allá vamos todos, como bien se dice. Entonces, entre más hablemos de estos temas que a veces pudieran sonar escabrosos y, ay, no, no hables de eso. Es más, te dicen, oye, es que tienes que hacer tu testamento. No, 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 ni hables de eso, ni hables de eso. Porque entonces quiere decir que ya quieres que me muera, ¿no? O ya me voy a morir. Si yo hago mi testamento, y no, hay que hablar de lo que nos va a ocurrir a todos. No sabemos cuándo, no sabemos cuándo. Sin embargo, va a ocurrir. Y entre más estemos conscientes de ello, menos miedo le vamos a tener. Y bueno, eh, perdón, es que estoy aquí leyendo para que no se me olvidara nada. Ok, como decía hace rato, entre más disfrazamos el dolor, más fuerte se vuelve. Cuando más fuertes nos hacemos ante una pérdida, por ejemplo, si nosotros disfrazamos un dolor, vamos a hablar, por ejemplo, de la vesícula, y me duele, pero no le hago caso, y ay, pues me tomo una pastilla para el dolor y ya, y no le hago caso, y luego voy y me dicen, pues es tu vesícula, ay, pues no pasa nada, ¿no? No le hago caso.
Hasta que llega un momento en el que en el que ese problema se convierte en una pancreatitis y nos andamos ya muriendo hablando del tema. Y ya necesitamos una intervención de urgencia y lo mismo con las emociones. Si nosotros vamos tapando y tapando y tapando las emociones y vamos haciéndonos los fuertes y los fuertes y los fuertes, va a llegar un momento en el que eso va a explotar, como olla express, como una olla express de las viejitas que no sé por qué antes de repente ¡fum! Explotaban, ¿no? O si las usábamos mal, no sé, pero supe de casos así. Pues así nos va a pasar. Entonces, para finalizar, el punto es que no importa eh, de qué religión seas, ni qué creencia tengas, el sentir el dolor, el vivir el duelo, es para todos. Es para todos. Y es sano. Aunque suene raro, pero es muy sano transitar por ese dolor. Y nuestra creencia o pues esto de recordar a nuestros muertos, de levantar una oración hacia ellos, o rezos, o depende de las creencias de cada quien, también es sano, es muy sano y no pasa nada. Ya si se hablan de cosas obscuras y que de magia negra y que de no sé qué, bueno, esas ya son creencias de cada quien, ¿no? Pero aquí hablando del simple hecho de honrar a las personas que ya no están con nosotros, de recordar a las personas que ya no están con nosotros, es muy, muy sano. Y si tú tienes algún problema, eh, si sientes que, porque a veces vamos acumulando duelos, o sea, a veces vamos acumulando pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas y no las vivimos y no llegamos a la aceptación, simplemente seguimos viviendo, se acumulan y llega un momento en el que pasa lo mismo, explotamos. ¿Cuál es la finalidad entonces? El tener paz, el llegar a la aceptación, el tener la tranquilidad para los que estamos todavía aquí. Así que, sin más por el momento, si a ti te gusta hacer altar y si a ti te gusta honrar a los que ya no están contigo, tienes todo el derecho de hacerlo. Y si sientes ganas de llorar al estar haciendo tu altar, al ver las fotografías, hazlo, no pasa nada. Pero si sientes que ya estás en un lugar que no es sano, si sientes que ya no estás pudiendo con tu propia vida por el dolor que llevas tan fuerte, busca ayuda. Necesitas ayuda. Y esto puede ser tanto de un tanatólogo. Hay tanatólogos que no son psicólogos y te pueden dar ese acompañamiento, ¿no? En mi caso, bueno, soy psicóloga, soy tanatóloga, entonces tanto puedo dar el acompañamiento como si hay algún tipo, no sé, si hay ansiedad, depresión, si hay algún otro tipo de situación derivada de esto, la podemos tratar también. Pues nada, hasta aquí el video de hoy. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado el tema. Si les gusta este tema y si quieren que hable de más temas acerca de tanatología, de psicología y hasta de neuropsicología, con muchísimo gusto lo haré. Les pido que se suscriban a mi canal y que le den a la campanita, como dicen, para que pues les lleguen las notificaciones cuando yo llegue a subir un video. Cuídense mucho y como siempre, para adelante. Vamos para adelante.